ya el gobierno norteamericano ha hecho oficial una desertificación a lo que significa la lucha antidrogas en el país. Chocolate por la noticia, chocolate por la noticia. Hace muchos años ya que Estados Unidos tiene una recurrente desertificación al trabajo que hace Bolivia en relación a la producción, el tráfico, la intermediación de las drogas. Pareciera no importar, y en los hechos tampoco ha importado mucho. Probablemente aquel premio que da los Estados Unidos a los países certificados, por supuesto, no llega ni siquiera a equiparar lo que significa compensar en algo ese esfuerzo. Por lo tanto, Bolivia vive muchos años sin esa certificación y ha vivido bien, es decir, no ha necesitado mayores recursos y quedar bien con el país del norte. En pocas palabras, Estados Unidos puede vivir sin Bolivia. Bolivia puede vivir sin los Estados Unidos con toda certeza. Pero el tema es indudablemente aprovechar la oportunidad para ver cómo anda el tema de la lucha contra el narcotráfico aquí en el país, estableciendo que este tema tiene otro tipo de aristas. Y otro tipo de aristas que no dejan de ser importantes. El tema de seguridad interna, el tema de la vulnerabilidad, corrupción de instituciones, la perforación, entre comillas, de ciertos niveles del Estado que no dejan de ser importantes y que pueden dar indudablemente ya una sintomatología de descomposición institucional muy seria. Sí. Creo que amerita la oportunidad para hablar de todo. Yo tengo el gusto, el privilegio de tener en contacto al exministro de Gobierno en la gestión del expresidente Evo Morales, Carlos Romero. Carlos, un gusto saludarlo. Buenas noches, un placer que usted haya aceptado la invitación para estar en Cartas sobre la Mesa. Buenas noches, Marcelo. Al contrario, muchas gracias por considerar mi opinión en esta entrevista a través del canal universitario. Hago extensivo el saludo a la comunidad universitaria de San Andrés y al conjunto de los televidentes que nos siguen a lo largo del país. Evidentemente, la desertificación de Estados Unidos no resulta novedosa para el caso boliviano porque ya son más de una década de constantes desertificaciones las que se han presentado de manera unilateral por el país del norte. Lo novedoso de esta desertificación es que se ha incluido también a Colombia. Normalmente Colombia era certificada, pese a que sus cultivos de hoja de coca se habían incrementado por ejemplo, en el periodo entre el 2012 y el año 2018-2019, se habían casi triplicado, incrementado en un 300% los cultivos de hoja de coca en Colombia. Lo mismo sucedía en el caso de Perú, que se había incrementado en ese periodo en 50% los cultivos. En Bolivia se había reducido casi en 50%, de 35.000 a 20.200 hectáreas en el mejor momento. Sin embargo, la certificación ha sido utilizada más como una herramienta política de parte del país del norte porque sus efectos tienen que ver sobre todo con la penalización de algunas relaciones comerciales. De todas maneras, como tú bien apuntabas, a Bolivia no le ha significado un mayor impacto ni para su economía ni para su política interna la desertificación de Estados Unidos. Lo que sí, Marcelo, es importante destacar es que Bolivia, en el periodo de los 14 años de Evo Morales, había alcanzado logros significativos en materia de lucha contra el narcotráfico que fueron destacados por la Unión Europea, por la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y por JIFE. Inclusive un reportaje del New York Times señaló al país como un país modélico en la lucha contra el narcotráfico. A diferencia de lo que está sucediendo en el periodo actual,
en el que en los últimos 2 años, particularmente desde el 2022, se han registrado los mayores escándalos en materia de narcotráfico en el caso de Bolivia, a tal extremo que los organismos internacionales nos han reclasificado de nuestra condición de país tránsito a país productor y a país exportador. Inclusive Naciones Unidas ha advertido que por rendimientos estamos casi igualando la producción de cocaína que Colombia. Pero ¿dónde se han producido estos escándalos, Marcelo? Y esto es importante destacar. Se han producido en España, en Polonia, en algunos países de Europa, en el operativo Hinterland de Europol, particularmente. ¿Y por qué señalo estos casos? Porque la droga que se está enviando desde Bolivia no se envía hacia Estados Unidos, se envía hacia preferentemente Europa y algunos países asiáticos y del África. Por eso Naciones Unidas ha destacado que 31 países han recepcionado droga en el último año desde Bolivia y que estos 31 países se encuentran en 3 continentes. Carlos, sí. No va la droga a Estados Unidos, con esto terminó. Por eso tal vez para Estados Unidos esto no significa la declaratoria de Estado fallido y un intervencionismo. Finalmente, Marcelo, esta mañana hemos sido sorprendidos con un nuevo escándalo de droga. Si usted revisa la radio Bio Bio de Chile, nos encontramos que casi 1 tonelada de droga ha caído en Taltal, el norte de Chile, de droga que ingresó desde Bolivia. Sí, es cierto lo que usted menciona. De repente los escándalos que obviamente se han hecho públicos apuntan a Europa, pero me parece que este es un tema también estructural de mercado. El negocio del narcotráfico, de la cocaína en los hechos en los Estados Unidos ha tenido una reducción drástica. Pareciera que los Estados Unidos o la gente que consume drogas en Estados Unidos ha dejado a la cocaína de lado y ha empezado a utilizar otro tipo de drogas sintéticas, lo cual ha hecho desplomar un poco el mercado. Todavía los controles estructurales en Europa no permiten, por ejemplo, el tema del fentanol, que es la droga de moda en los Estados Unidos y que es química, que lo produce China y lo produce México, ¿verdad? Sean rebasadas por sus fronteras, a diferencia de los Estados Unidos. Esta modificación, este cambio, ¿qué podría significar para el país? Es decir, Estados Unidos ya no es nuestro mercado principal en el ámbito de cocaína, ahora es Europa. Sí, era básicamente en la década de los 80 era Estados Unidos nuestro principal mercado. ¿Por qué? Porque en esa época las factorías eran grandes conglomerados que se instalaban directamente en Bolivia. La cocaína se producía en Bolivia, se cristalizaba en Bolivia, generalmente con intervención colombiana. Pero desde que los colombianos empezaron a desarrollar sus propios cultivos y sus propios sistemas de cristalización, resulta que el 95.5% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia. El 3.5% proviene de Perú y el 1% solamente de Bolivia. Ahora, si bien es cierto que el consumo de droga sintética es un fenómeno contemporáneo, que ha sido desarrollado muy exitosamente, entre comillas, por los mexicanos, esto no quita que la dimensión del mercado de la cocaína sea todavía muy significativa, pero resulta que evidentemente la cocaína se dirige preferentemente a Europa. ¿Por qué? Porque hay una suerte de distribución de rutas, Marcelo, ¿no es cierto? Es decir, los colombianos y los mexicanos operan con el mercado norteamericano. Los brasileños, que tienen los grandes cárteles que monopolizan la comercialización de droga desde el sur, son los que básicamente proveen droga hacia Europa. Y Bolivia envía droga fundamentalmente desde la Amazonía y la Chiquitanía vía Brasil a Europa y en menor escala a Asia y África. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa indudablemente que el país ha perdido, en el contexto internacional, ha perdido muchos puntos. Es decir, nos encontramos muy mal.
en materia de imagen internacional. ¿Cómo se comprueba esto? Y tú, Marcelo, eres un experto de primera fila en este país y tienes información al respecto. Primero, en la cumbre de la Unión Europea, donde se ofrecen 50.000 millones de dólares para programas de desarrollo hacia Latinoamérica como una geoestrategia de contención al avance chino, Bolivia está fuera del mapa. Es decir, no hemos logrado hacer aprobar ningún proyecto. Segundo, en la cumbre de los países de la cuenca amazónica, Bolivia ha sido excluida de los acuerdos multilaterales para encarar una estrategia regionalizada de la lucha contra el narcotráfico. En el bloque BRICS, ¿no es cierto?, no hemos logrado el nivel de alianzas que hubiéramos necesitado para poder incorporarnos como observadores. Y el gobierno nacional había hecho una gran propuesta al bloque BRICS, ¿no es cierto? Y en las últimas horas, en los últimos días, se ha conocido que, por ejemplo, no se ha logrado tampoco el consenso para que el canciller de Bolivia ingrese al dispositivo jurisdiccional de la CAN, ¿no? Entonces, todos los elementos hacen que Bolivia se encuentre en una suerte de aislamiento internacional, que tiene que ver con el tema de la fallida lucha contra el narcotráfico como uno de los factores, no el único, pero indudablemente este factor está pesando. Mire, usted, Carlos, que ha sido ministro de Gobierno y ha tenido la experiencia necesaria, indudablemente nos puede decir de manera, por supuesto, sucinta y casi de manera esquemática cuáles son los problemas estructurales, las falencias estructurales que tiene el gobierno boliviano actualmente para luchar contra el narcotráfico. Básicamente, la institucionalidad política, policial y jurisdiccional en algunos niveles ha sido penetrada por el narcotráfico. Es decir, estamos ante una realidad, y me duele mucho decirlo, en que el narcotráfico se ha empoderado políticamente, económicamente, territorialmente. Hay enclaves territoriales dominados por el narcotráfico. Tenemos decenas de casos de sicariato que no se conocían en el país. Tenemos una, como lo ha advertido el experto peruano ex Dirandro, Ricardo Soberón, una amazonización del fenómeno de la cocaína que principalmente se ha difuminado desde Bolivia. Hemos perdido absolutamente el control del espacio aéreo. Hemos logrado, lamentablemente, en los últimos 3 años y medio, una presencia cada vez más imponente de núcleos de los cárteles principales que operan en el continente, en Bolivia. Si me permite, lo único. Si me permite, solamente para acotar la descripción o para continuar la descripción que usted hace, el grado de perforación que tiene la actividad de narcotráfico que usted nos relata no puede darse simplemente a esferas muy pequeñas. Estamos hablando de un cambio trascendental por lo que lo estamos escuchando. ¿Hasta qué nivel y hasta qué grado realmente el tema institucional está penetrado y perforado por el tema del narcotráfico? Hasta los más altos niveles. Es decir, lamentablemente un aliado político, ideológico, si usted quiere, como el presidente de Colombia, ha señalado que no solamente desde Bolivia se está exportando drogas, sino que también se ha convertido en guarida de refugio de grandes peces gordos, y eso fue a propósito del caso Marcet, ¿no?, ampliamente conocido. Ahora, indudablemente que la situación es tan delicada que realmente todas las acciones de coordinación bilateral, multilateral en materia de lucha contra las drogas no toman en cuenta a Bolivia, inclusive incumpliendo protocolos internacionales, y es la demostración de que no hay confianza en la institucionalidad. Es peligroso, por supuesto, el devenir si esto fuese así, Es decir, estaríamos hablando de ciertos niveles gubernamentales, según lo que usted expresa,
que no solamente están protegiendo la actividad de narcotráfico, sino que también estarían involucrados, reitero la parte condicional, estarían involucrados con esta actividad. De ser así, ¿cuál es el peligro inminente que tiene el Estado boliviano y el gobierno fundamentalmente? Yo tengo una tesis, Marcelo, acerca de la configuración de lo que es un narcoestado. Ha sido duramente criticado por el señor Moldis. Me gustaría tener un debate en algún momento con el señor Hugo Moldis, porque dice, el que habla de que en Bolivia hay protección del narcotráfico le está haciendo juego al imperio. Pero es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir, normalmente se habla de narcoestado cuando las instituciones han sido penetradas por el narcotráfico vía corrupción o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero yo tengo una tesis adicional. El narcoestado en realidad es la lenta y peligrosa configuración de un estado oscuro paralelo, con el que el Estado oficial se ve obligado a negociar permanentemente la adopción de decisiones de política pública. Esto sucedió en Colombia, por ejemplo, si usted recuerda la Constitución del 91. Ajá. La Constitución del 91, una de las más progresistas, porque incorporó el multiculturalismo en el desarrollo constitucional, salió adelante una vez que el narcotráfico vio incorporado un artículo de prohibición a la extradición que ellos mismos habían redactado en su texto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando se empodera al narcotráfico, muchas decisiones políticas y económicas de un Estado están condicionadas a tener el beneplácito de estos poderes oscuros, y a eso estamos transitando en el caso boliviano. Bueno, es bastante duro que usted se ratifique que el país indudablemente está convirtiéndose en un narcoestado. Es algo que indudablemente genera polémica, pero el gobierno en los últimos días, por lo menos algunos voceros parlamentarios, le han echado el bulto fundamentalmente al Chapare y han empezado a amenazar con un proyecto de ley que reduciría el cultivo legal o permitido del Chapare. Y esto pareciera más bien tener una lectura política. ¿Qué opina usted? Sí, es una... Bueno, primero, quienes están involucrados en la investigación científica, diríamos, desde el punto de vista social, de cómo funciona el narcotráfico, sabemos de que pretender establecer que el Chapare es el responsable de todo, o es una ingenuidad o es una definición política, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde se ha difuminado la droga? Y por eso expertos como Revés en México, o el propio asesor del presidente de Colombia, Felipe Tascón, o en Perú, Soberón, hablan de la reconfiguración geopolítica de la cocaína hacia la Amazonía, y tiene como núcleo fundamentalmente a Bolivia. O sea, ¿de dónde salieron las 17 toneladas que Europol descubre, según el informe oficial de la Policía Federal de Brasil, de la Amazonía boliviana? ¿De dónde salen las 10 toneladas que se incautan en Hamburgo, en Alemania, de la Amazonía boliviana? ¿No es cierto? Entonces, pretender construir una línea discursiva dirigida al Chapare es una ingenuidad o es una definición política, definitivamente, porque la producción de la cocaína se ha deschaparizado, para decirlo en sentido figurado y cartográficamente, ¿no es cierto? Se han establecido rutas, como la ruta, por ejemplo, desde Cordillera hacia el sur, que envía droga hacia Argentina, Paraguay y Uruguay. Se ha activado y se ha intensificado una ruta por la Chiquitanía boliviana hacia Brasil, desde la Amazonía igualmente, y rutas directas de la Amazonía hacia Brasil y del altiplano hacia Chile. Entonces, si realmente se quiere encarar la lucha contra el narcotráfico,
se tienen que identificar los centros de producción que ahora están difuminados. Segundo, se tienen que cortar las rutas, ¿no es cierto?, que ahora se han multiplicado. Y obviamente se tiene que controlar el ingreso de precursores, ¿no es cierto? El contrabando de pasta base de cocaína desde Colombia y desde Perú hacia la Amazonía boliviana, pero es impresionante, ¿no es cierto? Y lo que advierte Naciones Unidas, para terminar, Marcelo, el intercambio de oro por droga en la Amazonía boliviana igualmente es impresionante. O sea, no de otra manera se explica que nosotros promedialmente exportamos. Hola, hola, sí. Hola, hola. Bueno, ahora sí. Bueno, el tiempo, por supuesto, se nos ha agotado. Le quiero agradecer muchísimo, doctor Romero, por haber aceptado esta invitación a Cartas sobre la Mesa. Ha sido un gusto conversar con usted. Y ya cuando esté por La Paz, pues será un gusto tenerlo en estudio. Muchas gracias. A ustedes, amigos, pues el tiempo también se nos ha acabado.